Efecto mariposa. Primero, imaginemos algo. Estás jugando billar. Golpeas la bola blanca, pero si la mueves un poquito más a la derecha o a la izquierda, las otras bolas terminan en lugares totalmente distintos. Eso es más o menos lo que pasa con el efecto mariposa, pero en sistemas mucho más complicados, como el clima. La idea principal es que, en ciertos sistemas que llamamos caóticos, un cambio pequeñito al principio puede terminar causando algo gigantesco después. ¿Caóticos? Sí, no en el sentido de desorden total, sino que son sistemas súper sensibles a cómo empiezan las cosas. Pensemos en el clima, por ejemplo. El clima es como una sopa gigante con un montón de ingredientes: temperatura, viento, humedad, presión. Todo mezclado y reaccionando entre sí. Si cambias un poquito uno de esos ingredientes, como que una mariposa aletee y mueva el aire, podrías empezar una cadena de eventos que con el tiempo se vuelve algo enorme, como un tornado al otro lado del mundo. Ahora, espera. No te imagines que cada mariposa que ves está planeando una tormenta. En la vida real, el aleteo de una mariposa es tan pequeño que probablemente no haga nada tan dramático. Pero la idea es más como una metáfora para mostrarnos lo sensible que puede ser el clima. ¿Y de dónde salió esta locura? Bueno, esto lo pensó un señor llamado Edward Lorenz, un meteorólogo y matemático que en los años 60 estaba jugando con computadoras para predecir el clima. Un día notó algo raro. Si cambiaba un numerito chiquito en sus cálculos, el resultado final era completamente diferente. Fue como, ¡wow! Esto es increíble. Y en una charla, usó la imagen de una mariposa para explicarlo. Y así nació el término efecto mariposa. No es que las mariposas sean las reinas del caos, sino que es una forma poética de decir que las cosas pequeñas importan. Pero esto no se queda solo en el clima. Imagina la historia. Un evento chiquito, como el asesinato de un personaje importante hace más de 100 años. El archiduque Franz Ferdinand desencadenó la Primera Guerra Mundial. O en la economía. Una decisión pequeña en un país puede mover mercados enteros. Hasta en las películas lo han usado. ¿Viste el efecto mariposa? Ahí el protagonista cambia cositas en el pasado y su vida se vuelve un desastre. O a veces algo mejor. Es exagerado. Pero capta la vibra de cómo algo pequeño puede crecer y crecer. Ahora, ojo, no es que todo esté conectado como si pudiéramos predecir: esta mariposa va a arruinar mi picnic el próximo mes. En sistemas caóticos, las cosas son impredecibles. Por eso es tan difícil saber cómo va a estar el clima en 2 semanas, incluso con supercomputadoras. Puedes tener los mejores datos, pero siempre hay un límite, porque un cambio minúsculo puede tirar todo por la borda. Entonces, ¿qué nos deja el efecto mariposa? Es una idea que nos hace ver lo loco y conectado que está el mundo. Nos recuerda que, a veces, las cosas más pequeñas, las que ni notamos, podrían tener un impacto gigante más adelante. Teoría del universo biocéntrico. Durante mucho tiempo nos han dicho que el universo es antiguo e inmenso, con estrellas y galaxias formándose durante miles de millones de años. La vida, especialmente la vida inteligente, sería algo raro, casi un accidente que ocurrió en un pequeño planeta llamado Tierra. Es como si el universo estuviera haciendo lo suyo, y nosotros simplemente apareciéramos por casualidad. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? ¿Y si la vida no es solo un golpe de suerte, sino la verdadera razón por la que el universo existe? Eso es lo que plantea la teoría del universo biocéntrico. Esta teoría dice que la vida, sobre todo la vida consciente, es el centro de la existencia del universo. En otras palabras, el universo nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a él. Sé que suena un poco loco, pero esta idea tiene raíces interesantes en la ciencia. En el extraño mundo de la mecánica cuántica, los científicos han descubierto que las partículas diminutas, como los electrones, no tienen propiedades definidas hasta que alguien las observa. Es como si esas partículas estuvieran en un estado de posibilidad, esperando a que alguien las mire para decidir qué van a hacer. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, nos hace preguntarnos: ¿acaso el universo necesita observadores para existir de verdad? La teoría del universo biocéntrico toma esta idea y la lleva más lejos. Propone que la conciencia no es solo algo que mira pasivamente al universo, sino que es esencial para que el universo exista. Sin vida, sin mentes que lo perciban, el universo quizás no sería real como lo imaginamos. Para que esto sea más fácil de entender, pensemos en un par de ejemplos. Primero, imagina un sueño. Cuando estás soñando, todo ese mundo de tu sueño
los paisajes, las personas, los eventos, existe porque tu mente lo crea. Sin ti, el soñador, no hay sueño. La teoría biocéntrico sugiere que el universo podría ser como un gran sueño, que cobra vida gracias a la presencia de seres conscientes. Otra forma de verlo es como un videojuego. En un videojuego, el mundo del juego solo se activa cuando hay un jugador que lo experimenta. Los árboles, las montañas, los personajes, todo está diseñado para el jugador. Sin él, ese mundo no existe de la misma manera. Tal vez el universo sea algo así, y la vida sea el jugador que lo hace real. Ahora, sé que esto suena bastante salvaje, y no todos están de acuerdo con esta teoría. Muchos científicos y filósofos dicen que el universo estuvo aquí mucho antes de que apareciera la vida, y seguirá estando mucho después de que nos hayamos ido. Argumentan que la conciencia es solo algo que surge de cerebros complicados, no algo que moldea la realidad del cosmos. Y eso tiene sentido. Esta teoría es más bien una perspectiva filosófica que un hecho científico comprobado. Pero aunque no te convenza del todo, es una idea que hace pensar. Nos invita a imaginar que tal vez, solo tal vez, somos más importantes de lo que creemos, que nuestra existencia no es un accidente cósmico, sino una parte fundamental de la historia del universo. Paradoja de Fermi. Imagina que estás en una fiesta gigantesca, con miles de personas alrededor. Hay música, risas y un montón de caras nuevas, pero por alguna razón no logras encontrar a nadie con quien charlar. Todos parecen estar ocupados, escondidos, o simplemente no están ahí. Bueno, eso es más o menos lo que plantea la paradoja de Fermi. Este enigma lleva el nombre de Enrico Fermi, un físico súper listo que, allá por 1950, se preguntó algo que suena simple pero es súper profundo. Si el universo es tan enorme, con billones de estrellas y planetas, ¿por qué no hemos encontrado ni una sola señal de vida extraterrestre? Es como si estuviéramos solos en esta fiesta cósmica, esperando que alguien nos salude. Pongámoslo en perspectiva. El universo tiene unos 13.800 millones de años y está lleno de galaxias. Solo en nuestra Vía Láctea hay entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Y muchas de ellas tienen planetas girando a su alrededor. Algunos de esos planetas están en la zona habitable, ese lugar especial donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, y donde podría haber agua líquida, el ingrediente mágico para la vida tal como la conocemos. Con tantas posibilidades, parece lógico pensar que en algún lugar ahí fuera hay vida, ¿verdad? Quizás pequeños microbios, o incluso civilizaciones avanzadas con naves espaciales y todo. Pero aquí viene el problema. No hemos visto ni oído nada, ni un hola, ni una lucecita rara en el cielo, ni un mensaje en código alienígena, nada. Y eso es lo que hace que esta paradoja sea tan intrigante. Es como si estuvieras caminando por un bosque inmenso, esperando ver pájaros, ciervos o al menos un par de ardillas, pero todo está en silencio. Sabes que los animales deberían estar ahí, pero no los encuentras. ¿Están escondidos? ¿O realmente no hay nadie? La paradoja de Fermi es justo eso, la idea de que hay una alta probabilidad de que exista vida extraterrestre, pero no tenemos ni una pizca de evidencia. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? Los científicos han propuesto varias ideas para explicar este silencio cósmico, y cada una es más fascinante que la anterior. Una posibilidad es que la vida sea increíblemente rara. Tal vez, entre todos esos planetas, las condiciones perfectas para que surja vida solo ocurrieron aquí, en nuestro pequeño planeta azul. Seríamos como un milagro cósmico, algo único en todo el universo. Otra teoría dice que las civilizaciones avanzadas podrían desaparecer antes de que las encontremos. Imagina que desarrollan tecnologías superpoderosas, pero no saben cómo controlarlas, y terminan autodestruyéndose. Sería como si hicieran una fiesta tan épica que la casa se derrumba antes de que lleguemos a la puerta. También está la idea del gran filtro. Esto sugiere que hay un obstáculo gigante en el camino de la vida, algo que muy pocas especies logran superar. Podría ser el salto de ser una célula simple a algo más complejo, o tal vez el momento en que una especie desarrolla inteligencia. Si ese filtro está por delante de nosotros, significa que somos de los pocos que han llegado tan lejos. Pero si ya lo pasamos, entonces tal vez haya otras civilizaciones ahí fuera, y simplemente no las hemos encontrado aún. Otra explicación es más práctica. Quizás no hemos buscado lo suficiente o de la manera correcta. El universo es gigantesco,
Y nuestras herramientas, aunque geniales, son como linternas pequeñas en una noche sin fin. Podría ser que las civilizaciones extraterrestres usen tecnologías tan avanzadas que no podemos detectarlas, como si estuvieran chateando en un idioma que no entendemos. O, quién sabe, tal vez nos están evitando a propósito, como si fuéramos los vecinos ruidosos que nadie quiere invitar a la fiesta. Teoría de la disidencia cognitiva. ¿Es ese malestar o incomodidad que sentimos cuando tenemos dos ideas, creencias o comportamientos que se contradicen entre sí? Es como si tu cerebro dijera, espera un segundo, esto no cuadra, y te pusiera en alerta. Para sentirnos mejor, buscamos la manera de hacer que esas piezas encajen, ya sea cambiando lo que pensamos, lo que hacemos o hasta cómo vemos la situación. Imagina que es como tener dos piezas de un rompecabezas que no combinan, y tu mente se pone creativa para encontrar una forma de que sí lo hagan. Vamos con un ejemplo que seguro te suena. Piensa en alguien que dice, quiero comer saludable, voy a cuidarme. Se imagina comiendo ensaladas, frutas, todo muy verde y fresco. Pero un día, sin pensarlo mucho, se come una hamburguesa gigante con papas fritas. Mientras la disfruta, de repente le cae el 20. Espera, esto no es nada saludable. Ahí aparece ese pinchazo de incomodidad, esa vocecita interna que dice, oye, ¿no que querías comer bien? Es la disidencia cognitiva. Tu creencia, quiero comer sano, choca con tu acción. Me comí una hamburguesa. Y como no nos gusta sentirnos mal, nuestro cerebro busca una salida. Tal vez piensas, bueno, fue solo esta vez, mañana empiezo la dieta. O me lo merecía después de un día pesado. Así, la contradicción se suaviza y te sientes más en paz. Otro caso típico es cuando compras algo caro que no necesitabas. Imagina unos zapatos increíbles que viste en la tienda. Los compras feliz, pero luego miras tu cuenta bancaria y piensas, uy, no debí gastar tanto. Ahí está otra vez la disidencia cognitiva. Tu acción, comprar los zapatos, no encaja con tu creencia, debería ahorrar. Para calmar ese malestar te dices, pero me los merezco, trabajo duro, o los voy a usar tanto que valdrán la pena. Así, tu mente encuentra una justificación y todo vuelve a sentirse bien. Pero esto no se queda en cosas pequeñas, también pasa en situaciones más grandes, como en política o relaciones. Imagina que votaste por un candidato porque te encantó su discurso, pero luego descubres que apoya ideas con las que no estás de acuerdo. Te sientes raro, como si algo no estuviera bien. Para resolver esa disidencia, podrías ignorar la información que no te gusta o pensar, bueno, nadie es perfecto, sigue siendo mejor que los demás. Así, tu cerebro trabaja para mantener la calma interior. Lo genial de esta teoría es que no solo nos hace sentir incómodos, también puede empujarnos a cambiar. Por ejemplo, si dices públicamente, voy a dejar de fumar, es más probable que lo hagas. ¿Por qué? Porque si no lo haces, sentirías una contradicción enorme entre lo que dijiste y lo que haces, y eso sería incómodo. Entonces, para evitar ese malestar, te esfuerzas más en cumplir. Es como si tu cerebro te dijera, ya lo prometiste, ahora hazlo realidad. Esto es algo natural en todos nosotros. Buscamos que lo que pensamos, decimos y hacemos esté alineado, como si fuéramos un rompecabezas en paz. Cuando algo no encaja, sentimos ese tirón interno que nos empuja a arreglarlo. Pero ojo, también tiene algo oculto. A veces, para evitar la disidencia, podemos negarnos a ver la realidad. Por ejemplo, si alguien te muestra pruebas de que algo en lo que creías no es cierto, podrías ignorarlas solo para no sentirte mal. Eso no siempre es bueno, porque nos puede frenar a la hora de aprender o crecer. Teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? En palabras simples, es esa capacidad que tenemos para entender que tanto nosotros como las personas a nuestro alrededor tenemos pensamientos, deseos, creencias y emociones propias. Es como un superpoder que nos deja imaginar qué está pasando en la cabeza de alguien más. Por ejemplo, imagina que estás en una cafetería y ves a un amigo mirando su taza de café con una sonrisa. Sin que te diga nada, probablemente pienses, uy, seguro ese café está delicioso. Tal vez está recordando algo bonito. Eso es la teoría de la mente funcionando. Te permite ponerte en sus zapatos y hacer una pequeña adivinanza sobre lo que siente o piensa. Pero no se queda ahí, porque esta habilidad es la base de algo aún más increíble: la empatía. Sí, esa conexión emocional que nos hace humanos. Piensa en cuando ves a alguien llorando en un parque. No solo te das cuenta de que está triste, sino que algo dentro de ti dice, pobrecito,
debe estar pasando por algo duro. Tal vez hasta sientas un nudo en el pecho. Eso pasa porque tu cerebro usa la teoría de la mente para decir, si yo estuviera en su lugar, también me sentiría así. Y así, sin darte cuenta, estás empatizando, conectando con esa persona a un nivel profundo. Ahora, aquí viene algo curioso. No nacemos con este superpoder al 100%. Los niños pequeños, por ejemplo, todavía están desarrollándolo. Por eso a veces no entienden por qué su hermanito llora si le quitan un juguete. Para ellos, el mundo gira un poco más alrededor de sí mismos. Y está bien, es parte de crecer. Pero poco a poco, alrededor de los 4 o 5 años, empiezan a captar que los demás también tienen sus propios pensamientos y sentimientos. Es como si se les encendiera una lucecita en la cabeza que les dice, oye, no todos piensan como yo. Y desde ahí, este superpoder se vuelve más fuerte. Vamos con otro ejemplo para que quede súper claro. Imagina que estás viendo una película con amigos. En la pantalla, el héroe está a punto de caer en una trampa, pero tú ya sabes que es una trampa porque viste la escena anterior. Tu amigo, que llegó tarde, empieza a gritar, ¡No, no vayas por ahí! Tú no necesitas explicaciones para entender por qué está tan nervioso. Sabes que él no tiene la misma información que tú. Tu teoría de la mente te ayuda a ponerte en su lugar y pensar, si yo no supiera lo que va a pasar, también estaría al borde del asiento. Y quién sabe, tal vez hasta te rías un poco de su reacción. Porque este superpoder también nos hace disfrutar de las pequeñas diferencias entre lo que cada uno sabe o siente. Y hablando de eso, esta habilidad no solo sirve para entender emociones, también es clave en cómo nos comunicamos. Por ejemplo, si sabes que tu mamá tuvo un día largo en el trabajo, no le vas a contar una historia súper complicada cuando llegue a casa. Probablemente le hables con calma, le ofrezcas un té y ajustes lo que dices para hacerla sentir mejor. Eso es la teoría de la mente en acción otra vez. Lees lo que crees que ella necesita y actúas en consecuencia. Pero ojo, no somos perfectos. A veces este superpoder nos falla. ¿Te ha pasado que piensas que alguien está enojado contigo porque respondió cortante un mensaje, pero luego descubres que solo estaba apurado? Nos pasa a todos. Nuestra propia cabeza a veces pone filtros y nos hace interpretar mal las cosas. Aún así, que podamos intentarlo ya es bastante impresionante, ¿no crees? Lo más loco es que esta capacidad nos hace únicos. Algunos animales, como los perros, pueden notar si estamos tristes y acercarse a consolarnos, pero no llegan al nivel humano de imaginar pensamientos complejos o creencias de otros. Nosotros, con la teoría de la mente, podemos construir amistades, trabajar en equipo y hasta crear historias, porque entendemos y compartimos lo que pasa en nuestras mentes. Principio holográfico. Imagina que todo lo que existe, las estrellas, los planetas, incluso tú y yo, no es exactamente lo que parece. Según el principio holográfico, toda la información de un pedazo del universo, como una galaxia o una habitación, no estaría guardada dentro de ese espacio en 3 dimensiones, sino en su superficie, en solo 2 dimensiones, como si fuera una especie de holograma gigante. ¿Te suena raro? Piensa en esas imágenes holográficas que ves en tarjetas o películas. Aunque parecen tener profundidad, en realidad todo está codificado en una superficie plana. El universo podría funcionar así. Ahora, dejemos que esto se asiente un segundo. Nosotros vivimos en un mundo que sentimos con alto, ancho y largo. 3 dimensiones espaciales, más el tiempo que pasa, claro. Pero este principio dice que todo lo que pasa en ese volumen tridimensional podría ser una especie de proyección de lo que está escrito en una superficie bidimensional que lo rodea. Es como si el universo fuera una película proyectada desde una pantalla plana que ni siquiera vemos. ¿No es increíble pensarlo? Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí entra una idea genial. Las cosas más pequeñas del universo podrían no ser partículas redondas como pelotitas, sino cuerdas diminutas que vibran. Imagina cuerdas tan pequeñas que ningún microscopio las alcanzaría a ver. Y cada vez que vibran de una forma distinta, crean algo diferente. Un electrón, un quark o lo que sea. Es como si el universo tuviera su propia música y cada nota fuera una partícula diferente. Entonces, toda esa sinfonía de cuerdas podría estar codificada en esa superficie bidimensional y de ahí se proyecta todo lo que conocemos. ¿Por qué importa tanto esta idea? Porque podría unir 2 mundos de la física que no se llevan bien, la mecánica cuántica, que explica lo pequeñito como los átomos, y la relatividad general, que nos dice cómo la gravedad mueve planetas y galaxias. Estas 2 teorías chocan cuando intentas mezclarlas, como en un agujero negro, donde hay mucha gravedad y cosas súper pequeñas al mismo tiempo. El principio holográfico sugiere que todo, gravedad, partículas, todo,
podría explicarse desde esas cuerdas y esa superficie, como una gran teoría unificada. Sería el sueño de cualquier físico. Hipótesis Sapir-Whorf. Imagina esto. Estás en un lugar donde nadie habla tu idioma. Todo se siente raro. No solo porque no entiendes lo que dicen, sino porque las cosas parecen diferentes, como si tu forma de verlas cambiara. La hipótesis Sapir-Whorf, creada por dos lingüistas geniales, Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, en la primera mitad del siglo XX, dice que esto pasa porque cada idioma tiene su propia manera de organizar el mundo. Por ejemplo, Benjamin Whorf estudió el idioma de los Hopi, una tribu nativa americana, y descubrió algo alucinante. No tienen palabras para el tiempo como nosotros, con pasado, presente y futuro. En cambio, su lenguaje se enfoca en si algo es real o no. ¿Te imaginas cómo sería no pensar en ayer o mañana, sino en si algo es o no es? Eso podría cambiar todo tu sentido del tiempo. Pero espera, no te preocupes. No es que el lenguaje nos tenga atrapados como si fuéramos robots programados. La teoría tiene dos versiones, una fuerte y una débil. La versión fuerte dice que el lenguaje controla totalmente cómo pensamos, como si no pudiéramos escapar de nuestras palabras. Pero eso es un poco exagerado, porque todos podemos aprender nuevas ideas o idiomas y salirnos de esa caja. La versión débil, que es la que más convence a los expertos, dice que el lenguaje influye en cómo pensamos, pero no nos limita del todo. Es como si tus palabras fueran unos lentes de colores. Tiñen lo que ves, pero puedes quitártelos y mirar de otra forma si te lo propones. Vamos con un ejemplo divertido para que lo sientas más cerca. En alemán, las palabras tienen género, masculino, femenino o neutro. La palabra puente es femenina, y cuando los alemanes hablan de puentes, suelen decir cosas como elegante o hermoso. En español, puente es masculino, y nosotros decimos fuerte o robusto. ¿No es curioso? Es como si el idioma le diera una personalidad diferente a algo tan simple como un puente. Ahora piensa en esto. En el idioma Pirahã, que hablan en la Amazonía, no hay palabras para contar exacto. Nada de 1, 2, 3. Solo dicen pocos o muchos. Imagina pedir 2 cafés y solo poder decir pocos cafés. ¿Cómo crees que eso cambiaría tu forma de ver las cantidades? Y hablando de colores, aquí va otro dato genial. En ruso, tienen 2 palabras para lo que nosotros llamamos azul. Una para azul claro y otra para azul oscuro. Estudios han demostrado que los rusos distinguen esos tonos más rápido que nosotros, como si su idioma les diera superpoderes para ver mejor los colores. Mientras tanto, en español, decimos azul y listo. ¿Será que tener más palabras nos ayuda a notar más detalles del mundo? Pero no todo es objetos o colores. También están las emociones. En japonés, hay palabras como wabi-sabi, que es encontrar belleza en lo imperfecto, o mono no aware, esa sensación agridulce de que todo pasa rápido. En español, tendríamos que usar frases largas para explicar eso. Tener una palabra para algo así no te hace sentir que lo entiendes mejor o lo notas más. No digo que los japoneses sientan más que nosotros, pero tal vez su idioma los ayude a ponerle nombre a esas emociones de una forma especial. Entonces, ¿qué nos deja la hipótesis Sapir-Whorf? Nos hace pensar que el lenguaje no es solo una herramienta para charlar, sino una parte clave de cómo vivimos el mundo. Es como un filtro que da forma a nuestra realidad, pero no nos encierra. La próxima vez que aprendas una palabra nueva en otro idioma, imagina que estás abriendo una ventanita a otra manera de pensar. Efecto placebo. Imagina esta situación. Estás resfriado, con dolor de cabeza y te sientes fatal. Vas al médico y te da una pastilla, diciéndote que es un nuevo tratamiento muy efectivo. La tomas y, sorpresa, en poco tiempo te sientes mucho mejor. Pero aquí viene el giro. Resulta que la pastilla no tenía ningún medicamento real, era solo un placebo, como una pastilla de azúcar. Entonces, ¿cómo es posible que te hayas sentido mejor? La respuesta está en tu cerebro. El efecto placebo ocurre cuando un tratamiento que no tiene ningún efecto médico real mejora la salud de una persona simplemente porque cree que funcionará. Es como si tu mente tuviera el poder de sanar tu cuerpo, al menos un poco. Ahora, ¿cómo funciona esto? La clave está en la expectativa. Cuando crees que estás recibiendo un tratamiento efectivo, tu cerebro puede liberar sustancias químicas, como endorfinas, que son analgésicos naturales, o activar otros mecanismos que realmente mejoran tu condición. Es como si tu cuerpo respondiera a la idea de que estás siendo curado. De hecho, hay estudios que muestran que los placebos pueden reducir el dolor,
la inflamación e incluso mejorar síntomas de enfermedades como el Parkinson. Es increíble. No es solo algo psicológico. Hay cambios reales en tu cuerpo. Pero espera, no todo es tan sencillo. El efecto placebo también tiene un lado oscuro llamado efecto nocebo. Esto pasa cuando alguien experimenta efectos secundarios negativos solo porque espera que el tratamiento los cause, aunque el tratamiento sea inactivo. Por ejemplo, si te dicen que una pastilla podría darte dolor de estómago, podrías empezar a sentirlo, aunque la pastilla no haga nada. Es como si tu mente también pudiera jugar en tu contra. Vamos a hacer esto un poco más divertido con algunos ejemplos curiosos. ¿Sabías que el color de las pastillas puede influir en cómo te sientes? Estudios han mostrado que las pastillas rojas se asocian con estimulantes, como para darte energía, mientras que las azules se relacionan con tranquilizantes, para calmarte. Así que, si te dan una pastilla azul para dormir, podrías sentirte más somnoliento solo por el color. Otro ejemplo, en algunos experimentos, las inyecciones de placebo, que son solo agua salada, funcionan mejor que las pastillas de placebo. ¿Por qué? Porque la gente piensa que una inyección es más poderosa que una pastilla. La mente es increíble. Ahora, te estarás preguntando, ¿se usa el efecto placebo en la vida real? Bueno, en los ensayos clínicos, donde se prueban nuevos medicamentos, siempre hay un grupo que recibe un placebo para comparar con el grupo que toma el medicamento real. Esto ayuda a los científicos a ver si el medicamento funciona de verdad, o si la mejora se debe solo a la expectativa. Pero, ¿sabías que algunos médicos también recetan placebos en ciertas situaciones? Por ejemplo, si un paciente insiste en tomar algo para un dolor leve, el médico podría darle una pastilla de azúcar para calmarlo. Eso sí, esto es un poco controversial porque implica engañar al paciente. Y la ética médica dice que siempre hay que ser honestos. Así que, es un tema delicado. Pero más allá de la medicina, el efecto placebo nos enseña algo profundo sobre la conexión entre la mente. Nos muestra que nuestra percepción, lo que creemos y esperamos, puede influir en nuestra realidad física. Es como si tuviéramos un superpoder interno que aún no entendemos del todo. Esto abre la puerta a pensar en cómo podemos usar esta conexión para mejorar nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, técnicas como la meditación, la visualización o incluso el simple acto de pensar positivo podrían tener efectos reales en nuestro cuerpo. No es magia, es ciencia, aunque todavía hay mucho que investigar. Entonces, la próxima vez que te sientas un poco mal y alguien te dé un remedio casero o una pastilla, recuerda que parte de la curación podría estar en tu propia mente. El efecto placebo es un recordatorio de que creer en algo puede ser tan poderoso como el tratamiento mismo. Espacio-tiempo superfluido. Imagina que el universo es como un gran escenario donde todo sucede. Las estrellas brillan, los planetas giran y nosotros vivimos nuestras vidas. Pero este escenario no es estático. Es dinámico y se llama espacio-tiempo. El espacio-tiempo es la combinación del espacio, con sus tres dimensiones, largo, ancho y alto, y el tiempo, que nos lleva del pasado al futuro. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo están entrelazados, y la gravedad no es solo una fuerza que nos mantiene en el suelo, sino una curvatura en este espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol no porque haya una fuerza invisible tirando de ella, sino porque el Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor, como una bola pesada en una sábana estirada. Ahora, hablemos de algo aún más extraño: los superfluidos. Un superfluido es un estado especial de la materia que se comporta de manera muy peculiar. Imagina un líquido que fluye sin ninguna resistencia, como si no tuviera viscosidad. Es como si pudieras remover una taza de café y el líquido siguiera girando para siempre sin detenerse. Los superfluidos existen en la naturaleza, pero solo a temperaturas extremadamente bajas, cerca del cero absoluto, que es el punto más frío posible. En estos estados, los átomos se comportan de manera cuántica, lo que les permite fluir sin fricción. Es como si el líquido tuviera una especie de superpoder que le permite deslizarse sin esfuerzo. Aquí es donde entra la teoría del espacio-tiempo superfluido. Esta teoría propone que el espacio-tiempo mismo podría comportarse como un superfluido. Es decir, en lugar de ser solo una estructura abstracta donde ocurren las cosas, el espacio-tiempo podría tener propiedades similares a las de un líquido que fluye sin resistencia. Es una idea fascinante porque sugiere que el tejido del universo es más dinámico y fluido de lo que pensábamos. Imagina que el cosmos es como un océano inmenso y tranquilo, donde todo, desde las galaxias hasta las partículas más pequeñas, está inmerso en este fluido cósmico. Pero, ¿qué significa esto para el universo que conocemos? Bueno, dentro de este superfluido cósmico,
podrían formarse vórtices, que son como remolinos o tornados en el espacio-tiempo. Estos vórtices podrían ser clave para entender cómo se formaron las galaxias. Piensa en un río. Cuando el agua fluye y encuentra un obstáculo, se crean remolinos que giran y giran. De manera similar, en el espacio-tiempo superfluido, estos vórtices podrían actuar como semillas alrededor de las cuales la materia se acumula, formando estructuras como las galaxias que vemos hoy. Es una manera poética de pensar en el nacimiento de las galaxias, como si fueran el resultado de una danza cósmica en un fluido universal. Esta teoría no solo es hermosa, sino que también intenta resolver algunos misterios del cosmos. Por ejemplo, podría explicar por qué las galaxias tienen ciertas formas o por qué la materia se distribuye de la manera en que lo hace. Además, nos hace preguntarnos si hay más en el universo de lo que podemos ver o tocar, si hay un nivel más profundo donde el espacio y el tiempo fluyen como un río eterno. Teoría de los Branas. Imagina que nuestro universo, con sus estrellas brillando, planetas girando y galaxias danzando, no es todo lo que existe. Y si te digo que podría ser solo una pieza, como una hoja flotando en un océano gigantesco y extraño. La teoría de los Branas dice que nuestro universo es una especie de membrana tridimensional, o brana para los amigos, que está flotando en un espacio mucho más grande con dimensiones extras. Es como si viviéramos en una burbuja dentro de un mar cósmico, un lugar con más direcciones de las que nuestra mente puede entender. Pero espera, rewind un segundo. ¿Qué son esas dimensiones de las que hablamos? Nosotros vivimos en un mundo con 3 dimensiones espaciales: alto, ancho y largo. Si quieres moverte, puedes ir hacia adelante o atrás, izquierda o derecha, arriba o abajo, y luego está el tiempo, que nos lleva del desayuno a la cena. Pero esta teoría, que viene de la mano de la teoría de cuerdas, dice que podrían existir hasta 10 u 11 dimensiones en total. ¿Dónde están las demás? La idea es que están enrolladas, tan chiquititas que no las vemos, como si estuvieran escondidas en cada rincón del espacio. Para que lo imagines mejor, piensa en una manguera de jardín. Si la miras desde lejos, parece una simple línea recta, como si tuviera una sola dimensión. Pero si te acercas, sorpresa, es un tubo con una superficie curva. Tiene 2 dimensiones. Algo parecido pasa con nuestro universo. Podría tener dimensiones extra tan pequeñas y enroscadas que no las notamos. Es como si estuviéramos caminando por la superficie de esa manguera sin darnos cuenta de que hay un montón de espacio a nuestro alrededor. Entonces, según esta teoría, nuestro universo es una 3 brana, una membrana con 3 dimensiones, flotando en un espacio más grande llamado el bulk. Y aquí viene lo más loco. No estaríamos solos. Podría haber otras branas por ahí, cada una con su propio universo, como hojas de papel flotando en una habitación enorme. Cada hoja podría tener sus propias estrellas, sus propios mundos, quizás hasta sus propias versiones de ti y de mí. ¿No te vuela la cabeza? Pero esto no es solo una idea divertida para soñar. También intenta responder preguntas grandes. Por ejemplo, ¿por qué la gravedad es tan débil comparada con otras fuerzas? Piensa en esto. Si dejas caer un imán y una moneda, el imán la atrae con una fuerza electromagnética mucho más fuerte que la gravedad de todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Una hipótesis es que la gravedad puede escaparse a esas dimensiones extras. Es como si fuera un susurro que se pierde en el aire, mientras que las otras fuerzas están atrapadas en nuestra brana, como si estuvieran gritando dentro de una caja. Y hay más. La teoría de los branas incluso tiene una idea loca sobre el Big Bang. Imagina 2 branas gigantes chocando en el bulk. ¡Boom! Ese impacto podría haber liberado la energía que creó nuestro universo. Es como si 2 olas enormes se encontraran en el mar y explotaran en un festival de espuma y burbujas. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Hay pruebas de esto? Bueno, por ahora es una teoría, como un cuento matemático que suena increíble y encaja perfecto. Pero aún no tenemos una linterna para iluminar esas dimensiones extra. Los científicos buscan pistas, como partículas que aparezcan o desaparezcan misteriosamente, lo que podría significar que están viajando a otros lados. Efecto seno cuántico. Imagina que estás en un parque, viendo a un niño jugando con una pelota. Está feliz, corriendo por ahí, lanzando la pelota al aire y atrapándola con una sonrisa enorme. Ahora, supongamos que cada vez que el niño va a lanzar la pelota, tú lo miras fijamente, como con ojos de halcón. Y curiosamente, cada vez que lo miras, el niño se detiene en seco y no lanza la pelota. Es como si tu mirada tuviera un superpoder mágico que lo congelara justo en ese momento, impidiendo que la pelota vuele. Extraño, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos lo que pasa con el efecto seno cuántico, pero en el mundo de las partículas subatómicas.
como los electrones, que son tan pequeñas que no las vemos a simple vista. En el mundo cuántico, que es como un universo paralelo donde las reglas son totalmente diferentes a las de nuestra vida diaria, las partículas tienen un comportamiento alucinante. Una de sus rarezas es que pueden estar en varios estados al mismo tiempo. A esto le llaman superposición. Es como si la pelota del niño estuviera en el aire y en sus manos al mismo tiempo, hasta que alguien la mira y entonces decide dónde estar. Pero el efecto seno cuántico lleva esto a otro nivel. Dice que si observas esas partículas con mucha frecuencia, puedes evitar que cambien de estado. Es como congelarlas en el tiempo solo con mirarlas una y otra vez. Vamos con otro ejemplo para que quede clarísimo. Piensa en una moneda girando en el aire. Mientras gira, no está ni en cara ni en cruz. Está en una especie de mezcla de ambas, como en un limbo mágico. Ahora, imagina que la miras rapidísimo, una y otra vez, sin parar. Cada vez que la miras, la moneda se queda atrapada en el estado en que la viste primero. Es como si tu mirada constante la obligara a no cambiar, a quedarse quieta en ese momento. Eso es el efecto seno cuántico. La observación frecuente puede detener el cambio de una partícula cuántica. ¿Y por qué se llama seno? Viene de un filósofo griego llamado Zenón, que hace miles de años inventó paradojas sobre el movimiento y el tiempo que hacían que la gente se rascara la cabeza. Aunque suene a cuento, este efecto es real y los científicos lo han comprobado en experimentos. En el mundo cuántico, mirar algo no es solo mirar, es poderoso, porque la observación afecta lo que pasa. Pero espera, que se pone aún más interesante. Esto no es solo una curiosidad loca, tiene usos prácticos. Por ejemplo, en la computación cuántica, que es como el futuro de las computadoras, los bits pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo gracias a la superposición. El problema es que esos bits son súper delicados y cambian fácilmente, lo que puede causar errores. Aquí entra el efecto seno. Si los observas constantemente, podrías congelarlos en el estado que quieres, manteniendo la información a salvo. Es como un truco de magia para estabilizar el caos cuántico. Ahora, no todo es perfecto. Hay un límite. Si miras demasiado o con demasiada intensidad, puedes pasarte de la raya. Esto se llama el efecto antiseno, donde observar tanto no congela el sistema, sino que lo hace cambiar más rápido. Es como si, en vez de detener la moneda, la hicieras girar como loca. Así que hay que encontrar el punto justo, el ritmo perfecto de observación. En resumen, el efecto seno cuántico es como tener un superpoder. Con solo mirar una partícula subatómica lo suficientemente rápido y seguido, puedes congelarla en un estado y evitar que cambie. Es una de esas maravillas del mundo cuántico que nos hace pensar, ¡wow! El universo es mucho más raro y fascinante de lo que imaginaba. Nos recuerda que, a escalas pequeñitas, las reglas del juego son totalmente distintas, y la observación tiene un poder que en nuestra vida diaria ni sospechamos. Teoría de cuerdas. Imagina que todo en el universo, desde las estrellas hasta los átomos que forman tu cuerpo, está hecho de pequeñísimas cuerdas vibrantes. No son cuerdas como las de un violín, sino algo mucho más pequeño, tan diminutas que ni el microscopio más potente podría verlas. Estas cuerdas vibran, y cada vibración diferente produce una partícula distinta. Es como si cada nota musical creara un tipo de partícula. Una vibración podría ser un electrón, otra un quark, y así sucesivamente. Es una sinfonía cósmica a nivel subatómico. Pero espera, hay más. La teoría de cuerdas no solo cambia nuestra idea de las partículas, sino también del espacio mismo. Nos dice que el universo podría tener hasta 11 dimensiones. Sí, leíste bien. 11. Nosotros estamos acostumbrados a 3 dimensiones espaciales: alto, ancho, largo y una de tiempo. Pero la teoría sugiere que hay más. Entonces, ¿dónde están esas dimensiones extra? Bueno, están enrolladas, compactadas de una manera tan pequeña que no las podemos percibir. Imagina un libro. Desde lejos, parece una línea delgada, pero si te acercas, ves que tiene páginas y profundidad. Así, esas dimensiones extra están enrolladas en cada punto del espacio, pero son tan minúsculas que no las notamos. Ahora, ¿por qué es tan importante esta teoría? Porque intenta hacer algo que los físicos han soñado durante décadas: unir 2 grandes pilares de la física que, hasta ahora, no se llevan bien. Por un lado, tenemos la mecánica cuántica, que explica cómo funcionan las cosas a nivel súper pequeño, como los átomos y las partículas. Por otro, la relatividad general, que nos dice cómo la gravedad afecta a los planetas, las estrellas y las galaxias. El problema es que estas 2 teorías no encajan cuando intentas aplicarlas juntas, como en el centro de un agujero negro.
donde hay mucha gravedad y cosas muy pequeñas. La teoría de cuerdas podría ser la clave para resolver este rompecabezas, ofreciendo una descripción unificada de todas las fuerzas y partículas del universo. Pero, como en toda buena historia, hay un giro. La teoría de cuerdas es increíblemente compleja y, hasta ahora, no tenemos pruebas directas de que sea cierta. Es más bien una idea matemática elegante que podría explicar muchas cosas, pero aún estamos esperando que los experimentos nos den una señal clara. Simulación avanzada. En pocas palabras, esta teoría dice que nuestra realidad, todo lo que conocemos, podría ser una simulación computacional creada por una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra. Imagina que somos como personajes de un videojuego ultra sofisticado, pero no estamos controlando joysticks ni apretando botones. Simplemente vivimos nuestras vidas sin sospechar que todo, el cielo, las estrellas, hasta tu café de la mañana, podría ser código corriendo en una supercomputadora. Para entender esto, pensemos en cómo han evolucionado los videojuegos. Hace unas décadas teníamos cosas como Pong, 2 paletas y una pelotita rebotando en una pantalla en blanco y negro. Era básico, pero divertido. Ahora, salta al presente. Tenemos juegos con gráficos tan realistas que parecen películas, mundos virtuales enormes donde puedes explorar montañas, ciudades y hasta charlar con otros jugadores. Y esto es solo con la tecnología de hoy. Imagina lo que una civilización que nos lleva miles o millones de años de ventaja podría lograr. Probablemente podrían crear una simulación tan perfecta que los que vivimos dentro, o sea, nosotros, no tendríamos ni idea de que no es real. El argumento de Nick Bostrom, esta idea no es solo una locura de ciencia ficción. Fue propuesta por un filósofo llamado Nick Bostrom en 2003, y él lo explicó con un argumento súper interesante. Dijo que una de estas 3 cosas tiene que ser verdad. 1. Las civilizaciones se extinguen antes de poder crear simulaciones tan avanzadas. 2. Aunque puedan, no las crean, quizás por ética, aburrimiento o quién sabe qué. 3. Estamos casi seguro viviendo en una simulación. Piénsalo. Si muchas civilizaciones avanzadas crean simulaciones, habría montones de realidades simuladas y solo una real. Entonces, estadísticamente, es más probable que estemos en una simulación. Es como un volado cósmico donde las probabilidades no están a favor de la realidad verdadera. Te estarás preguntando, ¿y para qué querrían simularnos? Bueno, hay varias ideas. Tal vez sea por investigación. Podrían estar estudiando cómo evolucionan las sociedades, cómo nosotros simulamos el clima o la historia. O quizás sea puro entretenimiento, como una versión extrema de la realidad virtual. Imagina que ellos son como directores de cine cósmicos y nosotros, sus actores sin guión. Incluso podría ser para entender su propio pasado, como si simularan la Tierra 2023, para ver cómo vivíamos. ¿Hay pistas de que esto es real? Algunos científicos han dicho, oye, el universo tiene cosas raras que podrían encajar con esta idea. Por ejemplo, a nivel súper pequeño, como en el mundo cuántico, las partículas parecen estar pixeladas, como si la realidad tuviera una resolución limitada, igual que los píxeles en un videojuego. Y la velocidad de la luz, que es el límite máximo de todo, podría ser como el tope de procesamiento de la computadora que nos está corriendo. Pero ojo, esto no es prueba definitiva, solo son curiosidades que nos hacen pensar. La hipótesis de la simulación no tiene evidencia sólida. Es más bien un experimento mental. Nos invita a preguntarnos qué es la realidad y si alguna vez podríamos distinguir lo real de lo simulado. Así que, la próxima vez que juegues un videojuego o mires las estrellas, imagina por un segundo que quizás, solo quizás, tú también estás dentro de una simulación. Teoría de la reducción objetiva orquestada, también conocida como ORC-OR. Empecemos por el principio. ¿Qué es la conciencia? Es esa sensación de estar despierto, de pensar, de sentir, de ser tú. Durante mucho tiempo, los científicos han dicho que la conciencia viene de las neuronas, esas células del cerebro que se comunican enviando señales eléctricas, como si fueran cables en una red gigante. Pero la ORC-OR dice, un momento, hay algo más aquí, algo mucho más pequeño y extraño. Esta teoría mezcla 2 mundos, la neurociencia, que estudia el cerebro, y la mecánica cuántica, que se ocupa de las cosas súper diminutas, como átomos y partículas. ¿Y qué es la mecánica cuántica? Imagina un mundo donde las reglas normales no funcionan. Es como un lugar mágico donde las partículas pueden estar en 2 sitios a la vez,
o hacer cosas rarísimas, como si jugaran trucos con nosotros. Este mundo extraño es real y está detrás de cosas como la luz del sol o los chips de tu celular. La Horch-Oer fue inventada por dos personas geniales, Roger Penrose, un físico súper famoso, y Stuart Hameroff, un anestesiólogo que sabe mucho del cerebro. Ellos dicen que la conciencia no solo viene de las señales eléctricas de las neuronas, sino de algo que pasa dentro de ellas, en unas estructuras diminutas llamadas microtúbulos. ¿Qué son los microtúbulos? Piénsalos como tubitos pequeños dentro de las células, incluyendo las neuronas. Son como el esqueleto que les da forma, pero Penrose y Hameroff creen que también hacen algo alucinante. Procesan información de manera cuántica. Es como si estos tubitos fueran pequeños escenarios donde pasan trucos mágicos con partículas, y esos trucos crean la conciencia. Imagina que dentro de cada microtúbulo hay un mini concierto cuántico, y todos juntos forman la gran sinfonía de tu mente. Ahora, vamos con la parte de la reducción objetiva. En el mundo cuántico, las partículas pueden estar en algo llamado superposición, que es como si estuvieran haciendo malabares con varias posibilidades a la vez. Por ejemplo, una partícula podría estar girando hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Pero cuando la miras, ¡zas!, elige una sola opción. Eso se llama colapso de la función de onda. Penrose dijo que este colapso no siempre necesita que alguien lo mire, sino que puede pasar solito, tal vez por la gravedad. En la Horch-Oer, estos colapsos ocurren en los microtúbulos, y cada uno es como un pequeño momento de conciencia, un destello de pensamiento o emoción. Para que lo veas más claro, piensa en tu conciencia como una película. Cada colapso cuántico en los microtúbulos es como un fotograma, y cuando juntas todos esos fotogramas, tienes la película completa de lo que sientes y piensas. La orquestación es lo que hace que todo esto sea especial. No es solo un colapso aquí y otro allá, sino una coordinación increíble dentro del cerebro. Imagina que cada microtúbulo es un músico tocando un instrumento cuántico. Cuando todos tocan juntos en armonía, crean la música de tu conciencia. Si paran, no hay música, no hay conciencia. Pero, espera, ¿esto es verdad o solo una idea loca? La verdad es que la Horch-Oer no está totalmente aceptada. Algunos científicos dicen que el cerebro es demasiado caliente y húmedo para que estas cosas cuánticas funcionen, porque normalmente el mundo cuántico necesita condiciones frías y súper controladas. Sin embargo, Penrose y Hameroff responden que los microtúbulos podrían ser como pequeños escudos que protegen esos efectos cuánticos. Y hay pistas interesantes. Cuando te dan anestesia en una operación, las drogas afectan los microtúbulos y pierdes la conciencia. Cuando se van, despiertas. ¿Casualidad? Ellos creen que no. Lo más genial de esta teoría es que intenta conectar dos misterios enormes: la mecánica cuántica y la conciencia. Es como juntar dos rompecabezas distintos para hacer uno más grande. Aunque no todos estén convencidos, nos invita a imaginar que nuestra mente podría ser algo cuántico, lo que sería una locura para entender quiénes somos y cómo funciona el universo. Así que, en resumen, la teoría de la reducción objetiva orquestada dice que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas, como una orquesta tocando la sinfonía de tu mente. Cada colapso cuántico es una nota, y todas juntas crean la melodía de tu vida. Teoría M. Básicamente es como el gran jefe de las teorías de cuerdas. La teoría de cuerdas dice que todo en el universo, desde las partículas más pequeñitas hasta las estrellas más gigantes, está hecho de pequeños hilos de energía que vibran, como si fueran las cuerdas de una guitarra cósmica. Pero aquí había un problema. Los científicos tenían 5 versiones diferentes de esta teoría y no sabían cuál era la correcta. Entonces, en los años 90, un físico brillante llamado Edward Witten dijo: «Esperen, todas estas versiones son solo pedacitos de una teoría más grande». Y así nació la teoría M, que las une todas en un marco súper especial que vive en 11 dimensiones. Sí, 11 dimensiones. Nosotros solo conocemos 4: largo, ancho, alto y tiempo. Pero esta teoría dice que hay 7 más, tan pequeñitas y enrolladas que no las podemos ver. Para que te hagas una idea, imagina una pajita de refresco. Si la miras desde lejos, parece una línea recta, como si tuviera una sola dimensión. Pero si te acercas, ves que es un tubo con grosor y profundidad. Las dimensiones extra de la teoría M son así. Están enrolladas en escalas tan diminutas
que no las notamos en nuestro día a día. Es como si el universo tuviera capas secretas que solo podemos descubrir con matemáticas súper avanzadas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la teoría M podría ser una teoría del todo, una idea que explique cómo funcionan todas las fuerzas y partículas del universo en una sola jugada. Hoy en día tenemos dos grandes teorías: la mecánica cuántica, que se ocupa de las cosas chiquitas como los átomos, y la relatividad general, que explica las cosas grandes como los planetas y la gravedad. El problema es que estas dos no se llevan bien, pero la teoría M dice: tranquilos, yo las puedo unir. Según ella, todo, la gravedad, las partículas, las fuerzas, viene de estas cuerdas vibrando en esas 11 dimensiones. Y aquí viene algo aún más genial. La teoría M no solo habla de cuerdas, sino también de membranas, o branas, para hacerlo más corto. Si las cuerdas son como hilos, las branas son como sábanas, o superficies más grandes. Algunos físicos creen que nuestro universo entero podría ser una brana flotando en un espacio de más dimensiones. Y tal vez haya otras branas con otros universos. Imagina eso, un multiverso donde cada brana es como una burbuja con sus propias reglas. Es una idea que suena loca, pero que los científicos están estudiando muy en serio. Ahora, hablemos de esas 11 dimensiones. En la teoría de cuerdas original, había 10, 9 de espacio y una de tiempo. Pero la teoría M dice: necesitamos una más para que todo encaje perfecto. Esa dimensión extra hace que las matemáticas funcionen y que la teoría pueda incluir algo súper importante: la gravedad cuántica. La gravedad es lo que nos mantiene pegados al suelo, pero a nivel súper pequeño no sabemos cómo funciona. La teoría M podría resolver ese misterio diciendo que la gravedad también es solo una vibración de estas cuerdas y branas. Eso sí, tengo que ser honesto, la teoría M todavía no está comprobada. No hay experimentos que digan: sí, esto es 100% real. Es una hipótesis. Piensa en el universo como un gran océano. Las olas son las partículas, las corrientes son las fuerzas, y la teoría M es como un mapa que conecta todo lo que está debajo de la superficie. O imagínalo como una orquesta. Cada instrumento toca su parte, y la teoría M es la partitura que hace que todo suene en armonía. Al final, esta teoría nos invita a soñar con un cosmos donde todo, las estrellas, los átomos, tú y yo, está tejido con los mismos hilos cósmicos.